Exponen situación. Dirigentes de la oposición se reúnen por segunda vez con el nuncio apostólico de Argentina. Gira, presidente Maduro llegó a Qatar para consolidar acuerdos que permitan estabilizar el mercado petrolero. Soluciones. Cardenal Baltasar Porras resaltó que la Iglesia Católica aboga por los intereses del pueblo y no de particulares. Sin proyecto, diputada Tania Díaz aseveró que el referéndum es una excusa de la oposición para generar violencia en el país. Aclaran incidente. Aerolínea colombiana Avianca reanudó sus vuelos desde y hacia Caracas. Democracia en riesgo. Luis Almagro señaló que el derecho de revocar mandatarios ha sido coartado en Venezuela. Volvieron a rugir. Leones hundió el barco en el segundo choque entre los eternos rivales. Recuerdos. Kanye West sorprendió a Kim Kardashian por su cumpleaños. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Les damos la bienvenida en nombre del equipo. Y bueno, ya estamos listos para comenzar con las informaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, confirmó que dirigentes de la oposición se reúnen este lunes por segunda vez con el enviado especial del Papa para promover el diálogo en Venezuela. Ramos confirmó que Monseñor Emilio Paul, nuncio de Argentina, llegó al país para sostener conversaciones con dirigentes de la oposición y del Ejecutivo Nacional. A las reuniones asistirán los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos. La intención es lograr un encuentro al que asistan representantes de la oposición y del gobierno del presidente Nicolás Maduro para buscar solución a la actual crisis política. El presidente Nicolás Maduro llegó a Qatar como parte de su gira internacional por países OPEP y no OPEP que busca estabilizar el mercado de petróleo. El mandatario viaja acompañado por la canciller Delcy Rodríguez y los ministros de Petróleo Eulogio del Pino, Comunicación e Información Ernesto Villegas y Despacho y Gestión de la Presidencia Carmen Meléndez, quienes al arribar al Aeropuerto Internacional de Doha, capital catarí, fueron recibidos por el ministro de Economía y Comercio de esa nación, jeque Ahmed bin Hassim Al Thani. Previamente, el presidente Maduro ya había visitado Azerbaiyán, Irán y Arabia Saudita como parte de su gira, que busca alcanzar un consenso con los países miembros de la OPEP y los no OPEP a fin de alcanzar precios justos por cada barril de crudo y consolidar una economía productiva. Este martes, la Asamblea Nacional iniciará el proceso de evaluación y determinación de la situación constitucional del presidente de la República. Esto tras la interrupción violenta de un grupo de oficialistas en el hemiciclo, cuando se desarrollaba una sesión especial denominada Restitución de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el orden constitucional y la democracia. Manuel Covela nos ofrece todos los detalles. Han penetrado hasta el Palacio Federal Legislativo. Ese fue el momento, justo cuando ejercía su derecho de palabra el primer vicepresidente del Parlamento, Enrique Márquez. Las consignas de esas personas en rechazo a la Asamblea Nacional acallaron el debate político y dieron paso a minutos de alta tensión. Cámara en actitud violenta, llamando al orden. Otro grupo llegó al palco de prensa. Varios trabajadores de los medios denunciaron que fueron víctimas de amenazas e intentos de robo. Los diputados oficialistas calmaron a sus seguidores y los invitaron a salir del hemiciclo. Incluso fue necesaria la presencia del alcalde Jorge Rodríguez para recuperar la normalidad. Una vez lograda, se retomó el debate. Esos no son grupos que operan espontáneamente. Creo que quienes lo movieron le hicieron un enorme disfavor al propio gobierno que creen que están defendiendo. Pero, aquí o en determinado momento, o vemos cómo arreglamos las cosas o vamos a terminar matándonos. Y yo creo que eso no es solución para nada. Sus contradicciones internas no han permitido que ustedes se sienten a dialogar con nosotros en función del país, con altura, como lo reclama Venezuela, para reconocernos entre nosotros.
para que ustedes nos reconozcan definitivamente a esta fuerza popular de campesinos, de trabajadores, de estudiantes, de militares patriotas. La mayoría opositora aprobó un acuerdo que plantea declarar la ruptura del orden constitucional, denunciar ante la Corte Penal Internacional a jueces y las rectoras del CNE por la suspensión del revocatorio, proceder a la designación de los 3 rectores electorales nombrados provisionalmente en diciembre de 2014 y la de los otros 2 rectores cuyo periodo vence este año, así como la de los magistrados del TSJ. Y aquí estamos hoy, invocando las palabras de Juan Germán Rocio, líder civil de Venezuela, y con la misma tradición de la libertad, para declarar la rebelión de la Asamblea Nacional frente a la ruptura de la Constitución. Ustedes quieren dar un golpe de Estado, como se dio en Paraguay, como se dio en Honduras y como se dio en Brasil. Con todo el respeto al pueblo de Honduras, al pueblo del Paraguay y al pueblo de Brasil, nosotros no somos ni Honduras, ni Paraguay, ni Brasil. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional convocó a una sesión extraordinaria para el próximo martes en la cual se va a discutir la situación constitucional del presidente de la República. Desde el hemiciclo del Poder Legislativo, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El cardenal Baltasar Porras cree que tanto gobierno como oposición deben dejar de lado sus diferencias y dialogar para buscar soluciones que beneficien a todos los venezolanos. Resaltó que la Iglesia Católica aboga por los intereses del pueblo y no de particulares. Tiene que haber una capacidad de respetar al otro, porque el otro es tan igual como yo, tiene la misma dignidad. Y eso hay que aprenderlo, y eso hay que asumirlo, y no puede ser con la violencia, con el insulto, con una pistola, en el que yo quiero imponerme porque soy el que puedo más. Cuando se quiere calificar que es que uno está a favor o en contra del gobierno, miren, nosotros no estamos ni a favor ni en contra del gobierno. Nosotros estamos con la gente. Y es la gente y lo que son sus necesidades y lo que son sus intereses. Baltasar Porras considera que la politización es una de las dificultades por las que atraviesa el país. Estima que el diálogo debe partir desde la ética. Uno de los problemas que hay actualmente en Venezuela es que todo se quiere politizar en el peor de los sentidos. Y la vida no solo es política, la vida tiene otras dimensiones y hay que dar pues cabida a ello. El punto de partida es un punto ético. ¿Qué es lo que vamos a tratar? ¿Los intereses tuyos o los intereses míos? No, son los intereses de la gente, las necesidades reales de la gente. En ese sentido es la intermediación, la facilitación, pues que la Iglesia puede hacer un poco como el árbitro pues en una pelea de boxeo que aparta o acerca y pide que se respeten determinadas normas. El cardenal venezolano resaltó que el referéndum revocatorio debe realizarse por ser un derecho ciudadano y constitucional. Expresó que es una medida pacífica que permitiría solucionar la crisis. Tania Díaz, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aseveró que la oposición nunca ha tenido un proyecto claro que presentarle a los venezolanos. A su juicio, solo utilizaron el referéndum revocatorio como una excusa para generar violencia en el país. Yo lo he dicho 1000 veces, mire, esa dirigencia política amarilla y blanca de la MUD no quiere referéndum revocatorio, está engañando a la población. Lo que quiere es buscar excusas para soliviantar el ambiente de paz que tenemos, para alterar la paz de la República, para generar enfrentamientos. Esa oposición no tiene un proyecto político claro que presentarle al país. Con esta Entonces, sentencia... su única opción es, generar falsas expectativas, generar un clima de angustia como el que en este momento les tratan de inocular a todo el país. La parlamentaria señaló que la sentencia de los tribunales penales sobre el proceso refrendario busca hacer respetar los derechos de los venezolanos que supuestamente fueron utilizados para cometer fraude. Los tribunales penales actúan en defensa de los derechos de los ciudadanos que fueron y dijeron mi identidad fue usurpada. El proceso tiene que anularse esta primera parte. Ellos pueden continuar. Se anula en caso de esos estados que ya se dictó sentencia, se anula esta primera etapa porque cometieron fraude. ¿Qué vamos a pedir? Que no se cumpla la ley, que se respeten los derechos de unos venezolanos y no de otros. La diputada oficialista insistió que la solución a los problemas que hay en el país pasa por el diálogo entre gobierno y oposición.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, calificó como grave y fuera de control la situación en Venezuela. Resaltó que el derecho de revocar a mandatarios en el país ha sido, a su juicio, coartado. Este proceso referéndum revocatorio en Venezuela lleva desde el mes de abril y no se ha podido implementar. Cada vez surge un obstáculo nuevo que imposibilita que el pueblo exprese sus derechos en las urnas. Eso definitivamente es un atentado directo a la democracia. De igual forma hizo referencia a los hechos violentos ocurridos el pasado domingo en el Parlamento Nacional. Las acciones violentas contra la Asamblea Nacional en el día de ayer, nosotros tenemos que contextualizarnos de que esto es impensable en cualquier otro país del continente. Ustedes no lo vean, acciones en las cuales colectivos entran al hemiciclo donde está sesionando la Asamblea. Eso es imposible, impensable en cualquier país del continente hoy. Almagro hizo un llamado al respeto constitucional por parte del gobierno venezolano y a encaminar la situación del país a una salida democrática. Indicó que las acciones concretas que se podrían aplicar a Venezuela van desde misiones diplomáticas y mediación del diálogo hasta sanciones. Gregorio, es momento de que hagamos nuestra primera pausa. Así es, al regreso, desalojos. Autoridades iniciaron la evacuación del mayor campo de refugiados en Francia. Los detalles en tan solo minutos. Continuamos con más información. La aerolínea colombiana Avianca reanudó sus vuelos desde y hacia Caracas tras el incidente aéreo ocurrido el pasado viernes con un jet militar de Venezuela que había ocasionado la suspensión del servicio. A través de un comunicado, la compañía señala que ambos gobiernos aclararon la situación y que se reanudarían las actividades Bogotá-Caracas-Bogotá y Lima-Caracas-Lima. El avión de Avianca, con 248 pasajeros que cubría la ruta Madrid a Bogotá, fue interceptado por aviones Sukhoi de la Fuerza Aérea Venezolana. La unidad fue presuntamente hostigada por una aeronave militar de Venezuela, obligándola a abandonar el espacio aéreo del país. El líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, se reunió con el expresidente de Panamá, Martín Torrijos, en la cárcel militar de Ramo Verde. A través de la red social Twitter, el líder opositor informó que en presencia de su abogado Roberto Marrero, López y Torrijos conversaron sobre el diálogo en Venezuela, pero le aclaró que no es posible un diálogo después de la suspensión del referéndum revocatorio. Señaló que siempre han creído en un diálogo, pero que este debe ser oportuno y con muestras reales de voluntad. López agradeció la visita de Torrijos y su interés por la delicada situación que vive el país. Instó a los ciudadanos a participar en la toma de Venezuela el próximo 26 de octubre. La dirigencia del Partido Comunista de Venezuela denunció que en la sesión especial de la Asamblea Nacional del día domingo no hubo hechos violentos, sino la demostración del intento de golpe parlamentario y la doctrina antidemocrática de la mayoría opositora. Diana Vázquez nos trae el reporte. Gracias, buenas tardes. A esta hora, voceros del PSB denuncian que el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, ha desconocido la Constitución Nacional y al resto de los poderes públicos del Estado. En la Asamblea Nacional se puso en práctica ayer una gran provocación contra el pueblo venezolano. Y que frente a esa provocación hubo una reacción de sectores populares, de corrientes, de movimientos, de colectivos, en los que respondieron. No de manera violenta, porque ahí no hubo agresión contra ningún parlamentario. Desde el PSB aseguran que luego de los acontecimientos registrados este domingo durante la sesión especial de la Asamblea Nacional, lo que se espera es mayor confrontación en el país. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Gracias, Diana. Y a esta hora vamos a escuchar al diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, que se pronuncia a esta hora. De participar, pues se han equivocado y hoy queremos, a través de estos medios, convocar al pueblo venezolano, al pueblo que quiere vivir en paz, a ese pueblo que quiere tener la oportunidad de echar para adelante, a esa madre que está pasando tanta necesidad, a que nos acompañen este miércoles 26 a las calles de Caracas y de todas las capitales de Venezuela. La toma de Venezuela se inicia el 26 de octubre y no será una toma que durará un solo día. Será la actuación sistemática y permanente de un pueblo que saldrá a rescatar su dignidad y a rescatar la Constitución y el ejercicio democrático en un país donde el gobierno
un golpe de Estado. Este miércoles 26 salimos y tomaremos las principales autopistas y las principales... Escuchábamos entonces palabras del diputado Tomás Guanipa. Continuamos con más información. La alcaldesa del municipio Zamora, en Guatire, Thais Oquendo, respaldó la decisión del Poder Electoral de paralizar hasta nuevo aviso la recolección de 20% de firmas para activar el referéndum presidencial. A juicio de Oquendo, la Mesa de la Unidad Democrática cometió irregularidades en el inicio del proceso. Se detectó el fraude. Las pruebas fueron contundentes, el TCJ se pronunció, el CNE acata la decisión del TCJ y el pueblo estamos queriendo y asumiendo en paz, en democracia, con tranquilidad, una decisión que era de esperarse por los procedimientos que realizaron la derecha venezolana, la oposición, la mesa de la MUD, que incluso entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Oquendo hizo entrega de diversas ayudas sociales a 150 beneficiados en el municipio Zamora, en Guatire. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano, denunció que el CICPC detuvo a 6 trabajadores del Hospital Vargas por supuesto robo de aparatos médicos sin pruebas que demostraran el delito. Señaló que una parte de la seguridad está en manos de personas del hospital y otra corresponde a funcionarios de la milicia. Robos que vienen sucediendo de ese lado, donde hay la responsabilidad de parte de los milicianos. Y el comisario Douglas Rico, en nota de prensa, señaló que estos trabajadores fueron capturados y que habían hurtado aparatos en hemodinamia, que es un departamento muy importante donde hubo un robo, y posteriormente presentados ante los tribunales, y la juez suelta a los trabajadores porque no había elementos de juicio para privarlos de su libertad. Zambrano exigió que se realice una investigación profunda para determinar la identidad de los verdaderos autores de este delito. Padres y representantes de una escuela bolivariana en Las Mayas, aquí en Caracas, protestan por estar en alto riesgo. Euclides Sotillo se encuentra ahí y nos amplía esta información. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde la Escuela Bolivariana Marisabel Márquez de Mejías, ubicada en la avenida principal de Las Mayas, donde un grupo importante de padres y representantes protestan porque 600 niños están asistiendo solamente 2 días a la semana por estar en alto riesgo. Nosotros conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos contaron. Estamos protestando porque la mayoría de los salones tienen grieta y tenemos miedo que se abra más eso y se nos coma el colegio. Tenemos miedo de que llegue a pasar lo mismo que pasó en una de las escuelas de Propatria. No es justo que nuestros hijos vean clase 2 veces a la semana nada más, porque como pudieron apreciar, hay un hueco enorme. En cualquier momento se cae el árbol y nos tumba la escuela. No tenemos soluciones, ese hueco tiene 3 años. Pero otro de los problemas que presenta la Escuela Bolivariana Marisabel Márquez de Mejías es la falta de alimentos por parte del programa de alimentación escolar. En Las Mayas, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Gracias, Euclides. 41 cadáveres fueron ingresados en la morgue de Bellomonte durante el fin de semana aquí en Caracas. Entre los casos se contabiliza el crimen de un detective de la Policía Científica en Ocumare del Tuy. La víctima quedó identificada como Jefferson Medina, adscrito a la División de Vehículos del CICPC en Caracas. Versiones policiales señalan que fue sorprendido por 2 hombres a bordo de una moto, quienes sin mediar palabras le dispararon cuando se encontraba con 4 familiares en la calle del Hambre del sector El Rodeo, parroquia Ocumare del Tuy. Con el crimen del CICPC asciende a 108 los funcionarios asesinados en la Gran Caracas en lo que va de año. En otro hecho, el pasado domingo, un menor de 16 años fue asesinado de varias puñaladas luego de discutir con un hombre en el paseo de la Nauco de la Candelaria. La Policía Científica detuvo a 2 ciudadanos por este caso. Amigas y amigos, 12:23, hacemos una pausa. A regreso tenemos más información para ustedes, quédense con nosotros. Gilbert Chávez necesita con urgencia bolsas de drenaje Sistoflo. Favor comunicarse al 0424-113-7964. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El movimiento estudiantil, por intermedio de Hassler Iglesias, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, confirmó que participarán en la llamada Toma de Venezuela, pautada para el próximo miércoles.
Hoy mismo, al terminar esta asamblea y en todas las universidades del país, podrán ver acciones de calle de estudiantes valientes, comprometidos, que dejaron atrás la comodidad y que invitamos al pueblo de Venezuela a que dejemos atrás el miedo y la estabilidad que han tenido cada uno en su espacio. Es momento de unificarnos en las calles y de alzar la voz todos juntos. Jamás van a ver a un estudiante, jamás van a ver a un venezolano que de verdad aspira a vivir en democracia haciendo uso de la violencia. Ese es el arma de quienes no tienen la razón, ese es el arma de las dictaduras y ese es el arma que vimos ayer en la Asamblea Nacional, no solo contra los diputados, sino contra la institucionalidad y la democracia en Venezuela. Este 24 de octubre, Maracaibo es capital de la República en conmemoración de los 228 años del natalicio del general Rafael Urdaneta. Es por ello que a esta hora se realizan distintos actos que cuentan con la presencia del tren ejecutivo y distintas autoridades de los poderes de la República. Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, recordó a Urdaneta por su impronta de soldado leal y bolivariano. Rindiéndole homenaje a uno de los más brillantes soldados, serenos, tácticos y logísticos desde el punto de vista militar, pero también un hombre brillante en las leyes, en la honestidad, en la probidad y sobre todo un hombre excelso en la lealtad. Hemos venido hoy a resaltar esos valores que van unidos, hilvanados a los valores constitucionales de la solidaridad, de la independencia, de la libertad, de la justicia y de la democracia. Y hoy, en este acto, dejamos firme nuestro compromiso fiel, irrevocable, de respetar nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para que siempre reine la paz en nuestro país, más allá de las ambiciones de poder. Y dejo aquí también el mensaje patriótico y comprometido del señor presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En España, el jefe de gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aceptó negociar con el PSOE las condiciones propuestas por su comité federal, el cual se abstendrá para facilitar su investidura. Rajoy calificó como muy razonable la decisión adoptada por el Partido Socialista y añadió que sí hay voluntad política y se puede tener una España un futuro por delante. La resolución presentada por el partido defiende que la reforma laboral debe ser derogada y se debe convocar empresarios y sindicatos al diálogo social. Por otra parte, el rey Felipe VI comenzó la quinta y última ronda de consultas, en este caso con el portavoz de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. El político le ha adelantado al monarca que a pesar del acuerdo que mantiene la fracción con el PSOE, votarán no en el debate de investidura de Rajoy. En Estados Unidos, la candidata demócrata Hillary Clinton supera a su rival, el republicano Donald Trump, por un margen de 12 puntos, según una encuesta de ABC News. De acuerdo con el sondeo, Clinton cuenta con 50% de apoyo sobre 38% para el magnate. La encuesta, realizada tras el tercer debate, arrojó que la demócrata también tiene 20 puntos de apoyo entre mujeres y 3 entre hombres. En Italia, una embarcación con al menos 800 migrantes llegó al puerto de Augusta, en Sicilia. Una vez allí, los rescatados fueron asistidos por voluntarios de la Cruz Roja Italiana. En 2016, al menos 335.800 personas han llegado a Europa por mar y cerca de 3.650 han muerto cruzando el Mediterráneo. En Malta, 5 personas fallecieron luego de que una avioneta se estrellara y se incendiara en el aeropuerto internacional de ese país. Las víctimas eran hombres de nacionalidad francesa y el vuelo formaba parte de una misión de vigilancia de la Agencia Francesa de Aduanas que supervisa las rutas de tráfico ilegal. En Colombia, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, fue designado como jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos con el ELN. El exministro agradeció el nombramiento y afirmó que su compromiso estará en buscar puntos de acuerdo por la paz del país. Las conversaciones iniciarán el próximo 27 de octubre en Ecuador. En Chile, el oficialismo sufrió una derrota en las elecciones municipales celebradas el pasado domingo. La coalición de derecha Chile Vamos le arrebató varios municipios de importancia al partido Nueva Mayoría que apoya al gobierno de Michelle Bachelet. En los comicios se registró una baja participación cercana al 35%.
En Francia, autoridades iniciaron la evacuación de La Jungla, un campo de inmigrantes de Calais y el mayor del país. Cientos de refugiados comenzaron a ser trasladados a 450 centros de acogida dispuestos por el gobierno de la nación. Este campo alberga entre 6.000 y 8.000 personas y se prevé que la operación dure una semana. 12:34 minutos, amigos. En Drina, tiempo a hacer una nueva pausa en Noticiero Venevisión. A regreso, más información para ustedes. Yuleisi Rodríguez necesita con urgencia donantes de sangre tipo B positivo. Favor dirigirse al Banco de Sangre de la Maternidad Santa Ana en San Bernardino, aquí en Caracas, o comunicarse al 0414-310-9375. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol profesional venezolano, porque los Navegantes del Magallanes siguen sin poder derrotar a su eterno rival en lo que va de campaña. Este domingo, los Leones del Caracas se llevaron el segundo en la serie particular ante los turcos con pizarra de 4-3, un encuentro que usted pudo disfrutar junto al equipo campeón de Venevisión. Nos vamos al José Bernardo Pérez de Valencia, donde Magallanes se fue al frente en el segundo episodio con un error en el tiro de Cleo Luis Rondón a un roletazo de Ronnie Cedeño para que anotara Samir Dueñas. Caracas reaccionó en el inning siguiente con un racimo de 3 anotaciones, coronado por un sencillo remolcador de una rayita de Jesús Guzmán. En el sexto, Oscar Hernández empujó una más para los melenudos con este sencillo al jardín izquierdo. La nave turca reaccionó en el séptimo con par de anotaciones, sin embargo no fueron suficientes para obrar la remontada. La victoria fue para Seth Frankov, la derrota para Ariel Jurado, salvó Rubén Alanis. Aquí en Caracas, el juego entre Bravos y Tiburones fue pospuesto por el mal tiempo en la capital de la República. El choque se encontraba a la altura del octavo episodio, igualado a 4 anotaciones, cuando un torrencial aguacero dejó en suspenso el juego a las 5:40 de la tarde. En Barquisimeto, un triple remolcador de 2 anotaciones de Wilson García rompió el empate entre Águilas y Cardenales en el noveno episodio y le dio el triunfo a Zulia sobre Lara, 6-4. Por su parte, en Puerto La Cruz, Caribes de Anzoátegui se apoyó en una ofensiva de 12 imparables, 4 de ellos cuadrangulares, para derrotar a Tigres de Aragua 9-2. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos la noticia del mundo del entretenimiento con Kanye West y el emotivo regalo de cumpleaños que preparó para Kim Kardashian. La Socialité celebró el pasado 21 de octubre 36 años de edad y su esposo encontró la manera de superar todos los lujos con un emotivo presente para su cumpleaños. El rapero, con fuerte temperamento e imagen, resultó ser un hombre detallista y con un inédito video que compartió en Twitter de la infancia de Kim, junto con un directo "Feliz cumpleaños, bebé", seguramente logró sacarle una sonrisa a su esposa. El material recopila imágenes jamás vistas de la celebridad y su familia, y de fondo la canción Only One. Kanye también es noticia por asegurar que no asistirá a la ceremonia de los Grammy 2017 si la academia no consideraba nominar a su colega, el cantante y compositor Frank Ocean. Y seguimos con Bill Murray, que recibirá el máximo reconocimiento de la comedia en Estados Unidos. El actor será homenajeado con el premio Mark Twain al humor estadounidense. Murray protagonizó algunas de las comedias más exitosas en las décadas de 1980 y 1990 antes de hacer la transición a papeles más dramáticos y fue nominado para un Oscar. El artista se ha vuelto una especie de héroe en la era de las redes sociales por presentarse sin aviso en bodas, partidos de fútbol y fiestas caseras. Pero no tiene agente ni publicista y rara vez concede entrevistas profundas. No ha querido hablar con los periodistas antes del reconocimiento. Y el director de la película Deadpool abandonó el proyecto por diferencias con Ryan Reynolds.
Tim Miller ya no estará a cargo de la realización de la secuela de la exitosa película de Marvel por tener diferencias creativas con Ryan Reynolds. Según informó Deadline, Miller no estaba confirmado oficialmente como el director de la cinta, pero se encontraba a cargo del guión. Pese a las diferencias creativas con el protagonista y el productor del proyecto, abandonó la película de forma amistosa. Deadpool, que sigue las aventuras de un héroe deslenguado, se estrenó en febrero de este año y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando $786 millones en el mundo. Se espera que la continuación sea igual o mejor. Para cerrar, los voy a dejar con el videoclip del nuevo tema promocional de Melendi, Desde que estamos juntos. Con esta pieza consigue transportarnos a una peculiar La Habana y engancharnos con su particular baile de la vida. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la caridad del pobre que intercediera por mí. Ay, que intercediera. De repente. Muchísimas gracias, Carelis. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional en representación del PSUV. Así es, ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Edwin Rojas, diputado a la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ti, Endrina. Un saludo a toda Venezuela, en especial al pueblo del Estado Sucre. Hay muchísima incertidumbre en el ambiente. Si le tocara definir con una palabra lo que vive hoy Venezuela, ¿cuál sería? Yo diría amenaza a la democracia. Amenaza a la democracia, desestabilización y, por supuesto, amenaza a la paz y al sosiego del pueblo venezolano. El día de ayer, lo que sucedió en esa sesión extraordinaria del Parlamento, de una Asamblea Nacional que se declaró en rebelión a partir del día de ayer, es que no existe orden constitucional en Venezuela y señalan que hubo una ruptura. Hay un acuerdo que plantea la Asamblea Nacional que pasa por 10 puntos, entre los cuales destaca el juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro, el reemplazo de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, sanciones también para las rectoras del Consejo Nacional Electoral. ¿Por dónde comenzar? Bueno, primero comenzar por resumir que la sesión de ayer es un golpe de Estado a la democracia. La sesión convocada de manera desesperada por la MUD y todo lo que tú acabas de mencionar. Yo estuve haciendo una investigación esta mañana y aquí tengo el decreto de Carmona Estanga. El artículo número 8 dice: se decreta la reorganización de los poderes públicos para asegurar una transición pacífica. Y dice: se destituye a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal general, al contralor general de la República, al defensor del pueblo y al Consejo Nacional Electoral. Ese es el artículo 8 del decreto Carmona. Cuando lees el artículo 5 del acuerdo que leyó ayer Ramos Alú, que es un irresponsable, Henry Ramos Alú, irresponsable ante el país, dice proceder a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El artículo 4 dice de los rectores del CNE. Este es el acuerdo de ayer, Endrina y pueblo venezolano. El acuerdo de ayer y el decreto de Carmona son una copia fiel y exacta, como decimos los abogados. Entonces, ahí está sintetizado eso. Todo lo que se decidió ayer, en primer lugar, es inconstitucional. Esa Asamblea Nacional está sesionando en desacato a una sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esa sanción también aplica para todos los diputados. ¿Cuál es la postura del bloque de la patria en ese sentido? ¿Van a seguir asistiendo a los actos del Parlamento o se van a abstener? ¿Cuál es la posición que tiene la bancada? Nosotros lo hemos dicho, la Asamblea Nacional es un foro político, más sus decisiones no tienen carácter vinculante. En primer lugar, lo que se decidió ayer, nosotros vamos a estar ahí defendiendo, porque fueron más de 5 millones de venezolanos los que votaron el 6 de diciembre por el chavismo.
Pero en segundo lugar, nosotros estamos defendiendo incluso a los militantes de la oposición, a los simpatizantes de la oposición que nuevamente se prestan a un llamado o los lleven a un llamado irresponsable e irracional de ir a tomar Miraflores, como decía el diputado Freddy Guevara de Voluntad Popular. Un 11 de abril calcado, porque ellos no salen adelante, ellos se van a Miami, se van a otros países y mandan a los demás. Los hijos de esos dirigentes de oposición estudian en Nueva York, estudian en Pensilvania, estudian en Miami, entonces mandan a los hijos de Pedro Pérez y eso a unas emboscadas. Yo quisiera sintetizarte algo muy importante de lo que se acordó ayer. En primer lugar, lo que decidió la Asamblea Nacional es un golpe de Estado. En segundo lugar, es una asamblea inconstitucional, ilegal por cuanto actúa en desacato. En tercer lugar, hablaban de una ruptura constitucional y parece que ellos se estuvieran confesando. Dice, acuerda, primero, declarar la ruptura constitucional y la existencia de un golpe de Estado. Dice este acuerdo de ayer. O sea, usted el golpe de Estado y la ruptura es de ellos, Endrina. O sea, ¿usted asocia todo esto que ocurrió a todo el plan de Carmona Estanga? Fíjate, lo que te digo es que el decreto de ayer parece que lo hubiera hecho la misma persona que redactó el decreto del 11 de abril del 2002. Pero yo quiero significarte además lo siguiente. El CNE lo declararon inconstitucional y que van a nombrar los nuevos rectores. Ese CNE fue el que los nombró a ellos y validó como diputados el 6 de diciembre. Entonces no podemos decir que el CNE es bueno para nombrarme a mí 109 diputados en una elección, ahí sí es válido, pero es malo cuando suspende. El CNE nunca eliminó el referéndum revocatorio ni la solicitud de la firma. Lo que hicieron los tribunales penales, tomando en cuenta lo que se llama control de la constitucionalidad. En derecho hay algo que se llama, Endrina, control difuso y control concentrado de la constitucionalidad. Cualquier tribunal de instancia en el Estado venezolano puede tomar una sentencia, puede tomar una decisión y hacer control de la constitucionalidad. Cuando se invoca el artículo 333, que llama a desconocer a las autoridades que no estén apegadas a la Constitución Nacional, ¿de qué lado está el apego a la Constitución? Porque pareciera que ese es el gran punto de debate, el respeto a la Constitución o no. Bueno, para respetar la Constitución, en primer lugar hay que respetar a los poderes que esta Constitución Nacional establece. Esta Constitución establece que hay 5 poderes, no hay uno solo. Y aquí hay que aclarar, nosotros no estamos en un régimen parlamentario, nosotros estamos en un régimen presidencialista desde el punto de vista de la doctrina constitucional. Aquí el jefe del Estado no es el presidente de la Asamblea Nacional, Endrina, el jefe de Estado es el presidente de la República, quien tiene doble rol, jefe de Estado y jefe de gobierno. De manera tal que para preservar el hilo constitucional hay que respetar a uno de los poderes que se llama Tribunal Supremo de Justicia, y la Sala Constitucional y la Sala Electoral han emitido sendas sentencias que han sido desacatadas. Entonces, esto es el mundo al revés de Galeano. La Asamblea Nacional, que no acata las decisiones de la Sala Electoral, excluyendo a 3 candidatos de Amazonas, es la que le va a venir. Esto es el descaro y el cinismo absoluto. En tercer lugar, hablan de la nacionalidad del presidente Maduro. Ese punto también es bien interesante, Fíjate, porque los diputados se pronunciaban y decían, si el presidente Nicolás Maduro es venezolano, que venga aquí al Parlamento y lo compruebe. Fíjate, vuelve a estar este tema en el fondo del debate. Hay un escritor que se llama Erasmo de Rotterdam. Él escribió un libro que se llama Elogio a la necedad, elogio a la estupidez. Henry Ramos Alú está haciendo un elogio a la estupidez con ese tema de la nacionalidad. El presidente Maduro tiene 3 años siendo presidente de la República. ¿Por qué, si ellos dicen que el presidente no es venezolano, por qué no impugnaron la candidatura del presidente Nicolás Maduro en el mes de abril del 2013, cuando el presidente se inscribió como candidato al CNE? O sea, que ellos tienen 3 años sabiendo que el presidente no es venezolano y lo han aupado. ¿Dónde está eso? Es una estupidez absoluta venirle al pueblo venezolano 3 años después a decirle, es como cuando tenían la renuncia del presidente Chávez, pero nunca la mostraban. No, tenemos la garantía de que el presidente Maduro es colombiano. Ajá, ¿y dónde está? Si el mismo presidente Santos y la misma Cancillería colombiana nos han emitido un oficio, nosotros sí lo hemos mostrado, donde dice
que el presidente Maduro no reposa ningún registro en el registro civil colombiano. Diputado, hay varios puntos que llamaron la atención de la comunidad internacional y viene a colación el hecho de esos manifestantes afectos al oficialismo que acudieron ayer al Parlamento Nacional. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, decía que no obedece a manifestaciones espontáneas de venezolanos. El secretario de la OEA también decía, Almagro señalaba que no era común ver que en ningún parlamento del mundo irrumpiera una manifestación de cualquier orden político. ¿Qué fue lo que pasó ayer con estos manifestantes y si ellos actuaron bajo anuencia de la Guardia Nacional que permitieron el acceso al Parlamento? Bueno, en primer lugar, la Asamblea Nacional es un espacio, es una tribuna de todas las voces y colores del país. La Asamblea Nacional no es solo los 109 diputados de la MUD, ahí también hay 54 diputados que también tienen sus afectos a nivel nacional y también hay un pueblo que se ve amenazado ante una dirigencia de la MUD que le dicen que vamos a un golpe de Estado, que vamos a sacar a Maduro, que vamos a acabar con la democracia, que vamos a destituir, que vamos a tomar Miraflores, que vamos a tomar las autopistas, etcétera. Hay un pueblo que se ve amenazado. Pero en segundo lugar, nosotros pudimos ver a los dirigentes como Jorge Rodríguez, como el jefe del gobierno del Distrito Capital, llamando a respetar el espacio, dialogando con las personas que estaban ahí manifestando, así como también en las tribunas de la Asamblea Nacional había manifestantes de la MUD, que cada vez que los diputados del chavismo hablamos, bueno, recibimos insultos, piedras, cuestiones, solo que no son denunciadas, son silenciadas por los medios. Fue silenciado que el periodista que llaman Mango, Cabeza de Mango, que trabaja en un programa que se llama Zurda Conducta en BTV, fue agredido y con la cabeza rota con una piedra de un líder de la MUD, pero eso fue silenciado. Entonces no podemos denunciar, tener una moral para una y una moral para otra. Ahora bien, diputado, con eso que usted señala, una moral para un lado, una moral para otro, se ha hecho referencia en reiteradas oportunidades de la necesidad de diálogo. El diputado Elías Jagua, ayer también en el Parlamento, en el medio de la trifulca, decía: hace falta dialogar. Ya está en Venezuela el representante del Vaticano, que es el nuncio de Argentina, Emil Paul, y ya se reunió en este momento con dirigentes de la MUD. ¿Se van a reunir también con representantes del oficialismo? Sí, fíjese, nosotros hacemos el llamado al diálogo. El presidente Nicolás Maduro, si podemos resaltar su mensaje a la nación el 10 de enero del 2016 en Drina y pueblo venezolano, fue invitar a la oposición a la Comisión Nacional de la Verdad y el Diálogo. Nosotros llamamos a la buena voluntad y llamamos a la sensatez y a la sindéresis de los líderes de oposición. No volvamos a caer en escenarios que solo perjudican al pueblo venezolano. Entonces, yo quisiera ratificar ese llamado. Nosotros necesitamos estar a la altura del pueblo venezolano y ese pueblo venezolano nos pide que nos entendamos en el marco del respeto a la Constitución. Diputado, se nos agotó el tiempo. La toma de Venezuela prevista para este miércoles, ¿cuáles son las expectativas y qué prepara el oficialismo para este miércoles? Bueno, fíjate, han llamado de manera irresponsable. Yo hago un llamado a la reflexión a los dirigentes de la MUD que han llamado a tomar Miraflores, etcétera. Eso es buscar la violencia, eso es llevar a ese pueblo que creyó en la oposición otra vez a espacios de violencia. Nosotros vamos a estar en las calles desplegados, en las plazas Bolívar. Invito a todos los chavistas, al pueblo venezolano que ama la paz y que quiere la paz y el diálogo, a tomar las plazas Bolívar, pero en manifestación de alegría, de defensa a la Constitución, de defensa a la democracia. Nosotros tenemos una convocatoria para mañana y vamos a estar el miércoles también. Invitar a todo el pueblo. Y el llamado final para que gane Venezuela es que gane la paz, que gane el diálogo y que nosotros estemos a la altura de lo que nos demanda el pueblo venezolano, que no es otra cosa, Andrina Yepes, que nosotros resolvamos sus problemas, que resolvamos el problema del abastecimiento, que resolvamos los problemas económicos, que el pueblo venezolano otra vez pueda ir a sus mercados, a sus abastos, a tener la salud, la alimentación garantizada. Eso es lo que nos pide el pueblo venezolano, la lucha contra la inseguridad, contra la criminalidad y la violencia. El pueblo venezolano no quiere golpes de Estado, el pueblo venezolano no quiere ruptura constitucional. Por eso desde acá y desde el bloque parlamentario de la Patria llamamos al diálogo y, por supuesto, en defensa también no solo de esta Constitución, que es la Constitución de todos los venezolanos, sino también del gobierno del presidente Nicolás Maduro, electo democráticamente. Repito, nunca
se anuló el referéndum ni la solicitud de firma. Solo se suspendió desde el punto de vista jurídico para que hagan un proceso que no esté contaminado constitucionalmente de fraude, de firmas chimbas, de personas que murieron y todo lo que ya el pueblo venezolano sabe. El llamado es a la paz, el llamado es al diálogo y el llamado es a la sensatez de los líderes de oposición. No busquen pescar en río de revuelto porque la violencia no es el arma que necesitan los venezolanos. Los venezolanos necesitan entendimiento, Diputado, tolerancia y respeto a la democracia. Se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Edwin Rojas, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el pueblo del Estado Sucre. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Gregorio. Así es, Hendrina. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos en Noticiero Venevisión, la emisión meridiana. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 Reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.